como este tema ha sido tan visto y como que veo que les interesó, lo tengo en mi mano, lo tengo en mi mano, lo tengo en mi mano, para que se den cuenta que eso no es la doctrina de la Iglesia. Y entonces aquí tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que de las primeras discurrencias por ahí en el 2020 o 21, hice uno para que nosotros conociéramos el catecismo, para que ustedes lo conocieran. Para mí siempre es una fuente de preguntarle a la Iglesia por dónde va yendo. Y fíjense que lo que les estaba diciendo, ¿no? Lo que les estaba diciendo sobre estos 3 puntos álgidos que tenemos, y obviamente se trata de la libertad, y la libertad es una cosa muy bonita, porque nosotros solemos decir, pero yo soy libre de decir y de pensar lo que quiero. Claro que sí, obviamente. Y yo soy libre de actuar como quiera. Pues claro que sí, obviamente. En eso no estamos en desacuerdo. De hecho, estamos perfectamente en acuerdo de estas cosas. Pero, ojo, Dios ha creado al hombre racional, es decir, que esto nos tiene que servir para algo. Esto tiene que servir para algo, no para decir una tontería o no para hacer tonterías realmente. Y entonces le confiere la dignidad de una persona dotada de iniciativa y dominio de sus actos. Escuchen bien, iniciativa y dominio de sus actos. Lo que quiere decir que yo realmente tengo esa libertad y esa capacidad para actuar para donde vaya estas cosas, pero ojo, con dominio de sus actos. Y luego quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Yo puedo decidir, pero a lo que yo me vengo refiriendo es que esas decisiones tienen una fuerza muy grande, y obviamente porque la persona que es capaz de decidir, pues obviamente también es capaz de ser responsable de lo que ha decidido, porque si no, entonces no es capaz de decidir. Las personas que son capaces, por eso se pregunta cuando ustedes van a hacer un contrato, cualquiera que sea, ¿usted tiene capacidad legal? Porque si una persona no tiene capacidad legal, pues obviamente la justicia, el derecho no puede aplicarle una ley a una persona que no tiene capacidad legal. Entonces esa decisión es importantísima. Y fíjense que acá uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que estamos generando jóvenes sin capacidad de decisión. Ustedes solo hagan la prueba y pregúntenle a un joven, ¿por qué te pusiste los piercing o los tatuajes o bueno, tanta guaragua que se hacen hoy en día y tantas cosas? Y ellos le van a decir, porque es bonito. ¿Y por qué decidiste hacerlo? Porque es bonito. Y entonces ahí se quedan como, pues yo soy libre y yo hago lo que yo quiera. Bueno, es ok. Y si sabes la consecuencia de eso, pues no, la verdad es que, ¿sabe qué? No quiero porque usted me está hablando cosas ya me está azarando, no sea tóxico. Esto es una cosa bien loca, ¿verdad? Esto es una cosa bien loca. Entonces, de modo que busque a su creación 5 acciones adulándose libremente. El hombre es racional, por ello semejante a Dios fue creado. Entonces, acuérdense esto, ojo, poder de decir. Voy a hablar de las decisiones. Decidir es de las cosas más difíciles que hay en la vida. Yo creo que si hablo en una discusión, voy a buscar, porque yo creo que hablé una discurrencia sobre esto. Entonces sigue diciendo, libertad y responsabilidad. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1730 y 1731 y siguientes. Y obviamente estamos hablando en un gran capítulo de la vocación del hombre y la vida en el espíritu, la dignidad humana. Estamos hablando de la dignidad humana en un artículo 3 que se llama la libertad del hombre. Entonces, fíjense, viene diciendo, la libertad es el
poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, o de hacer esto, de aquello, de ejecutar así o por sí mismo acciones deliberadas. Ojo, fíjense que aquí ya tenemos como para 500 discurrencias. La libertad es el poder, y este poder es el poder que muchas personas, especialmente de aquí, especialmente de izquierda, especialmente comunistas, dicen que la iglesia realmente quita la libertad. De hecho, la iglesia lo único que hace es promover profundamente la libertad, pero una libertad que obviamente tiene que tener unos parámetros claros, porque si no, esa libertad te va a hacer esclavo, y te va a hacer esclavo de errores, y esos errores van a causar daño en tu vida, que esto es importantísimo. Entonces la iglesia lo único que pretende es mostrar un camino, tú verás si lo cogen, ahí sí, como dicen, cada uno, y ya no hay problema, pero desde que tú sepas cuál es el camino. Entonces dice, ese poder radicado en la razón y en la voluntad. Quiere decir que esto tiene que ir conforme con ese poder, ¿no? Y con esa voluntad. Y entonces ya, cuando yo ya tengo unidos estas dos cosas, entra una tercera, que es la voluntad. Y la voluntad es impresionante en el sentido estricto de tomar decisiones. Acuérdense que estábamos hablando de relaciones extramatrimoniales, o ponerme los contraconceptivos, o realizar abortos y todo este tipo de cosas. Fíjense la dificultad de cosas que estamos hablando, o también estamos hablando de aquellas personas casadas, separadas, vueltas a casar, y que tienen algunas complicaciones obviamente en sus vidas, porque no son claros los parámetros en donde tienen. Entonces, bueno, y algunas otras cosas que a la gente le preocupa mucho. Bueno, ahorita no se me ocurre nada más porque vengo con las discurrencias pasadas, ¿no? Estamos siguiendo este hilo de las discurrencias pasadas. Entonces viene esto, de obrar o no obrar. Fíjense, obrar o no obrar. Me puse la cosa, bueno, esto lo hice voluntariamente, ok, yo lo puedo hacer. Pero ahora bien, toca ver para qué lo hice, ¿no? ¿Para qué lo hice? Si lo hice para no llenarme de hijos, pues solo va a ser ya, ustedes solo piensen, ¿no? Porque para eso. Y obviamente tiene que entrar la razón. ¿En dónde está el punto de la razón? La razón es que yo sí miré los estudios médicos que hay en este asunto. Yo sí miré hoy. Les voy a contar una cosa que me ocurrió hoy sobre este asunto de la razón. Estoy hablando de una persona que es extranjera, vive en Europa. Y resulta que esta persona no compra frutas especialmente estas frutas frescas, cítricas, cuando es verano, porque resulta que esta persona haciendo un estudio de cómo llega la fruta a Europa, esta persona dice obviamente que ella se conmueve mucho ante la dificultad que conlleva llevar esta fruta, especialmente en la parte de la naturaleza, especialmente en eso que tiene que ver el medio ambiente, porque resulta que para mover las toneladas de fruta que hay que llevar a Europa se gastan miles de toneladas de petróleo, y esto es un contaminante brutal, y que obviamente para tener toda la refrigeración y todo este tipo de cosas se necesita realmente mucha potencia de estas máquinas. Y entonces dice que por esta razón esta persona no compra en Europa en este tiempo, sino que compra en el tiempo en donde la fruta se da allá en Europa, que obviamente por ser una cosa estacional, pues solo viene en estas cosas. Fíjense, eso es utilizar la razón. Utilizar la razón, yo recuerdo perfectamente con este asunto del preservativo, y lo recuerdo perfectamente porque el que hizo un estudio científico sobre esto, fue Monseñor Trujillo, que era de Colombia. Y yo recuerdo
que en una radio colombiana, una persona que es obviamente no católica, se burlaba de este cardenal colombiano que había hecho un estudio sobre esto y decía que obviamente este asunto de tener estas barreras no eran absolutamente fiables, es decir, no eran 100% fiables, que podría haber incluso embarazos con este tipo de cosas y que también podría transmitirse enfermedades de tipo ETS a través de estas barreras. Y yo me acuerdo la expresión perfecta de este comentarista, un tipo brillante, ojo brillante, de una radio en Colombia. Decía, este monseñor Castrillón o Trujillo, no me acuerdo cuál, pero era una persona realmente falleció. Y decía, es que él pensará que estas barreras las estarán tejiendo las abuelitas con crochet y que por eso se pasa los fluidos. Esto es no tener uso de razón, eso es tener que denigrar a una persona que ha hecho un estudio científico sobre esto. Generalmente la iglesia, voy a tener el libro así, generalmente la iglesia hace estudios de eso, generalmente la iglesia tiene experiencia sobre esto, generalmente está escrito sobre esto muchas cosas, porque la iglesia no va a dar una encíclica. Realmente esta encíclica es la encíclica que se llama Humane Vitae, la vida humana, y esto escandalizó mucho a muchas personas, pero es un estudio científico y la gente no quiere realmente aprovechar los estudios que se hacen a través de este tipo de cosas. Pues decían esta cantidad de cosas y no les voy a contar qué más de cosas decía, porque realmente es una persona que no estaba utilizando su raciocinio, sino lo que quería era justamente lo que quiere todo este progresismo y todo este tipo de cosas, que tengamos una libertad, pero una libertad sin raciocinio. Y entonces el uso de la razón es importantísimo en esto. Por eso es que les comentaba yo ayer que el uso de la razón en el asunto de las relaciones que no tienen esa fuerza de compromiso, pues obviamente se veían por eso es falta de raciocinio, porque se les muestra un camino, pero ante la dificultad de tener una persona que quiera comprometerse, pues obviamente uno decide por el lado flaco. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad en el hombre es una fuerza de crecimiento y maduración en la verdad y la bondad. En la verdad y la bondad. Por eso es que la falta de matrimonio para los católicos, ojo que estoy refiriendo a los católicos, no me estoy refiriendo a las otras religiones que hagan lo que quieran, esto no es el problema de nosotros, mientras cuando están bautizados, sí es problema de nosotros, porque son hijos de Dios, y nosotros tenemos que cuidar a los hijos de Dios. Entonces viene la maduración a la verdad y la bondad, los lloros más grandes que tienen aquí, este hombro, con mocos incluidos aquí en este hombro, son mi madre se quiere casar conmigo. ¿Qué hago? ¿Cuánto lleva con su marido? 35 años. Oiga, viejo, ya póngase pilas. No, es que necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Lleva 35 años con esta persona y la está haciendo sufrir. Fíjense que eso no es amor. Entonces, para que se den cuenta la fuerza que lleva esto, que no es amor eso, ¿eh? Cuando uno dice esto, pues uno no tiene amor. Cuando uno es capaz de ponerse un signo que lo hace diferente a las demás personas, yo les estoy mostrando el signo mío, que está aquí con mi aro, que tiene una crucecita, así. Entonces, que tiene una crucecita que viene con un aro de oro blanco y otro de oro rojo, porque tiene un significado profundo. El aro blanco de la pureza y el aro rojo de la sangre de Cristo que me ha salvado. Pues obviamente yo ya tengo una responsabilidad que lo muestro con orgullo. Toda la gente sabe que yo soy sacerdote por este compromiso que hice.
Luego de esto, y tiene una bondad. Una bondad. Si yo me estoy poniendo implantes que sé que son contraconceptivos, pues no hay ninguna bondad de matar a mi hijo, pues obviamente, así me llene de hijos. Hay, no voy a decir cientos, pero hay bastantes formas de planificación y de maduración en la voluntad en este sentido, porque resultó que Dios nos hizo como hijos suyos, no hizo unas máquinas de andar ahí haciendo cosas, y si no me da esto la persona que tengo a mi lado, pues obviamente no me tengo que ir a buscar una sucursal, si se dan cuenta. Este es el punto de pensar con responsabilidad. Y entonces sigue diciendo este numeral 1731. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios y es nuestra bienaventuranza. Entonces, vamos a dejar aquí todo este asunto para que se den cuenta que solo en estos dos primeros artículos de la libertad del hombre nos muestra que realmente en esta sociedad nos cuesta mucho decidir. Y la razón, la dije hace unas cuantas discurrencias, la razón es porque nosotros pensamos que nosotros íbamos a seguir las tradiciones de los abuelos, las cosas, y que no importaba que no nos las explicaran. Pero yo ahora estoy convencido de que uno necesita explicaciones. ¿Por qué razón no me tengo que poner un tatuaje? Yo necesito explicaciones por las cuales no puedo poner 300 piercing en donde me quepan y en donde los pueda colgar, porque no vale la pena. Y entonces, obviamente, todo esto tiene una fuerza y un condumio, y esta fuerza y este condumio viene por aquí y por la voluntad, y obviamente eso es lo que me hace libre. Y ya les voy a contar, porque hoy también tuve una linda experiencia. Les voy a rogar un favor. Tin, 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 campanita. Toquen la campanita y ping, suscríbanse. Ping, suscríbanse. Y denle, no le vayan a dar así por amor de Dios. Y así tampoco. Denle así por amor de Dios el like famoso, y échenle ganas. Les dejo mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.